continúa esta guardia de los efectivos bonaerenses. Bien, bueno, Jero, nos quedamos ahí con tu imagen, porque está aquí con nosotros Félix Lonigro, él es constitucionalista. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias por estar, Félix. Bueno, en estos días en la Argentina se ha puesto sobre la mesa el tema de la propiedad privada. Es una discusión que yo creo que está absolutamente saldada en el mundo, pero aquí se ha puesto nuevamente en cuestionamiento. ¿Por qué crees que es eso, Félix? Me parece que más allá de lo claro que es el resguardo de la propiedad en nuestra Constitución y en la legislación, hay una problemática social muy grave, por un lado, que hace que todas esas formalidades, entre comillas, que no son formalidades, es el Estado de Derecho, ¿no? Pero para algunos esas son formalidades que están por debajo de las necesidades, por un lado. Y por otra parte, los argentinos en realidad no tenemos un apego muy fuerte a la ley, a la Constitución y a las normas. Entonces, es como que yo hoy dije formalidades, entre comillas, y para muchos en realidad lo son frente a las necesidades. Si además a eso se le suma un desapego y un no conozco, porque además también está el no conozco, ¿cuánta gente no sabe que la propiedad es algo que está expresamente garantizado en la Constitución? Y aunque no estuviera expresamente garantizado, en la Constitución hay derechos implícitos reconocidos, que no están expresamente mencionados, pero que merecen protección igual. ¿Pero vos creés que realmente hay gente que no conoce lo que es la propiedad privada y cuál es el derecho? ¿O que en realidad el cuestionamiento que ponen es, bueno, aquí hay una coalición de derechos porque hay personas que no tienen vivienda digna, entonces se cree que esto lo justifica? Es así, Eleonora, porque la misma Constitución que le exige a las autoridades asegurarle la vivienda digna a los habitantes, es la que también ellos pueden invocar para decir, bueno, pero si no nos aseguran vivienda digna, la tomamos. Pero es que no ese es el funcionamiento del Estado de Derecho. O sea, el Estado, es lo mismo que yo diga, el Estado no me brinda los servicios que me tiene que brindar, no pago impuestos. No se trata de actuar de esa manera, porque esas son vías de hecho que son contrarias a lo que debe ser una sociedad civilizada. En la Argentina está todo muy tergiversado, todo muy dado vuelta, y encima esto cuenta con el aval de muchos funcionarios, porque nadie va a decir que los funcionarios del gobierno nacional que se metieron en la casa de los Echeverre, e inclusive los del gobierno provincial, el mismo Grabois, que podría ser un militante social, pero es abogado, algo debe haber aprendido en la facultad y lo primero que se enseña es esto. Entonces, ahí evidentemente sobreponen o anteponen las necesidades a la norma. Y entonces acuden las vías de hecho creyendo... Claro, de hecho él, Grabois hoy cuando habló, dijo que la propiedad privada era un derecho secundario, ¿no? Ahí está. O sea, citando una encíclica del Papa. Bueno, pero a ver, la Iglesia ha dicho claramente que las ocupaciones ilegales son usurpación. O sea, cada uno invocar a la Iglesia es como invocar a los tratados internacionales, da para todo, ¿no? Indudablemente, no sé de dónde saca Grabois una categoría de derechos principales y otros secundarios. Nosotros en la facultad jamás enseñamos eso. Nunca podemos decir hay un derecho que está por sobre el otro. Lo que hay en una sociedad es un choque de derechos permanentes por la convivencia lógica, que hace que en cada caso, cuando hay roces, los jueces decidan, por el contexto, en cada caso particular, cuál es el derecho que prevalece. Porque no hay derechos más importantes que otros. En todo caso, uno podría decir el derecho a la vida, porque es el derecho sin el cual otros derechos no se pueden ejercer. No existirían, claro. Pero nada más que por ese tema. Entonces, indudablemente, decir eso puede convencer a una parte de la sociedad que no está muy informada ni muy enterada de cómo son las cosas. Pero Grabois debería tener cuidado, porque es abogado. Claro, pero es importante esto que vos estás marcando, ¿no? De cómo determinar cuando hay una coalición de derechos, algo que eternamente hemos discutido también aquí en la Argentina cuando hay manifestaciones, por ejemplo, el derecho a circular, digo, para ir con algo más que todos hemos sufrido en algún momento. Más mundano. Claro, más mundano, más diario. Bueno, y esto de alguna manera también encuentra esta coalición. Es así, porque cuando hay algunos que invocan cada uno va a invocar su propio derecho como el más importante. Pero ahí es donde los jueces tienen que evaluar el caso concreto. Además, en el caso de la usurpación de las tierras y la violación al derecho a la propiedad, hay una figura que está tipificada en el Código Penal. O sea, claramente es un delito. Y nadie puede considerar que el ejercicio de un derecho
puede admitir la comisión de un delito, Claro. porque entonces es un ejercicio irregular de un Claro, derecho y eso claro. no está admitido. Ahora, Félix, quiero que hablemos del rol de los jueces y también de lo que vos hablabas recién, ¿no? De cuál es el mensaje que se da desde el gobierno. Te voy a pedir un minuto porque vamos a hablar con Guido Giana. Él es propietario de un terreno lindero a la toma de Guernica. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias, Guido, por atendernos. Bueno, en primer lugar, en su momento, cuando hablamos, Guido, vos nos contaste que tenías a efectivos de la policía cuidando tu terreno para que no avancen sobre él, como ya había sucedido. Contanos qué pasó a partir de hoy en tu terreno y cómo estás. Mirá, la verdad que obviamente muy cansado, fue toda la noche, no duermo desde ayer a las 7 de la mañana. Yo sabía, obviamente, pero cómo iba a ser y cuándo iba a ser, porque todo el operativo, o el 80% del operativo de hoy se sitúa acá, en mi casa. En este momento, hace unos 30 minutos se fue el ministro Berni con su equipo, pero todavía hay policías que no se fueron. Ah, o sea, todo se preparó allí en tu casa. Gran parte del operativo fue acá. Sí, le diré un 80%. Vino, bueno, helicóptero, todo, infantería, los grupos motorizados. Y arrancó ayer a las 12 de la noche y bueno, a las 4:30 se cortó la luz y ahí se empezó a caminar hacia unos 350 metros, que es donde arranca la toma. Se rodeó la toma y bueno, y se avanzó para el lanzamiento, para lo que se llama el lanzamiento, cuando el fiscal dio la orden con el amanecer. Y la verdad que fue con muchísima calma, porque había algunas personas que eran las personas que tenían una necesidad puntual, que estaban en la toma porque tenían una necesidad real, agarraban sus pertenencias, les desalojaban, pero hubo un momento en donde estos violentos, estas personas que quisieron marcarnos la cancha todo el tiempo, desde el 17 de julio a hoy, estos que vendían los terrenos, que los comercializaban, que iban y los demarcaban y se iban a la casa, empezaron a incendiar sus casillas con garrafas adentro, empezaron a tirarle piedras, estaban preparados, estaban organizados, tenían escudos hechos, tenían armas tumberas, habían clavado miguelitos en los barrios, porque la toma es lindera a los barrios y escaparon hacia los barrios. Claro. Entonces los grupos motorizados, cuando los siguieron, pincharon sus cuatriciclos, hay algunos policías que se hirieron, habían puesto estacas en los arroyos, entonces estaban organizados y tenían ganas de violencia. Entonces la verdad es que es lo que yo siempre digo, es dividir la paja del trigo, las personas que tienen una necesidad real, de aquellos que son unos violentos, de aquellos que nos quieren marcar la agenda, que están cometiendo un delito, y hoy el predio va a quedar custodiado toda la noche, porque estos mismos que hoy están acampando en la municipalidad de Presidente Perón dicen que quieren volver. Entonces, de nuevo, quieren volver a cometer un delito sobre la propiedad privada. Entonces tenemos que destinar recursos de todos los bonaerenses para que custodien una propiedad privada. Entonces, ¿qué tenemos? Que poner un policía en la casa de cada bonaerense o de cada argentino para que no venga una persona a usurparlo. Es interesante. Entonces, esto que estás marcando. Es interesante, ¿eh? Quiero frenar en este punto porque es interesante esto que estás marcando, Guido. Porque hace un ratito estábamos ahí con el móvil y también nos preguntábamos, bueno, ahora vemos a los efectivos allí, pero ¿qué va a pasar el día que se vayan estos efectivos? Digo, ¿por cuánto tiempo van a estar ahí custodiando esto? ¿Y cuánta necesidad entonces va a haber con respecto a otras tierras también? ¿No van a alcanzar la cantidad de efectivos para custodiar todo? Mira, yo acá quiero hacer un punto y un parate. El nivel de profesionalismo que vi hoy de la policía de la provincia de Buenos Aires fue impresionante. La organización, el profesionalismo, sin violencia, porque siempre se critica a la policía y es lo más fácil criticar a la policía, pero yo hoy no vi violencia por parte de la policía, muy amable con la gente cuando les pedía déjeme agarrar la pertenencia, y los dejaban agarrar sus pertenencias, retírense por favor. Entonces, no vi violencia por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a preguntarme, ¿cuál es el mensaje? Yo, y lo dije el día 1 y lo vuelvo a insistir, separemos las personas que tienen una necesidad puntual y real de aquellos que son unos violentos y nos pretenden marcar la cancha
a todos los bonaerenses. Y de nuevo, hace 95 días que estas personas nos tienen de rehenes, a los vecinos de Presidente Perón, a los barrios Numancia y San Martín. Y ahora nosotros lo que nos pasa es que hoy obviamente tenemos un alivio enorme, estamos muy tranquilos porque bueno, el predio de al lado está desalojado y los vecinos están más tranquilos. Ahora pueden ir a trabajar sin miedo a que les ocupen la casa. Claro, bueno, eso Pero es algo que no decían. quiero Pero que ¿qué pasa con qué pasa con tu campo, Guido? Que vos decías, bueno, estaban custodiándolo también para que no avancen hacia allá. Ahora esa custodia se va, ¿vos te quedás tranquilo con eso? No, la verdad que, de nuevo, yo fui aprendiendo muchísimo en este proceso, ¿no? La verdad que, y siempre insisto en lo mismo, todos tenemos que hacer las denuncias, tenemos que darle las herramientas necesarias a la justicia y a la policía para que puedan actuar y que ellos después sean víctimas de estos grupos organizados que tienen abogados, que los denuncian a la policía cuando la policía quiere actuar. Entonces voy a seguir haciendo las denuncias las veces que sea necesario, si me cortan un alambrado, si quieren ingresar. He aprendido mucho, de nuevo destaco el trabajo de la Fiscalía, destaco fundamentalmente el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, de nuevo, yo los veo renguear porque están lastimados algunos policías. ¿Y cuál es el mensaje a ellos? Yo quiero realmente revalorizar lo que hoy hicieron acá la policía de la provincia de Buenos Aires. Mira, Guido, perdóname, pero vos estás justamente valorizando el trabajo de la policía. Vos lo viste de cerca, viste cómo fueron tratando el tema y cómo han puesto el cuerpo en el día de hoy. Y hace un ratito lo hablábamos en el pase con Fernando Carnota, ¿no? A partir de este subsidio que plantea la provincia de Buenos Aires y el gobernador Axel Kicillof de pagar hasta unos 50.000 pesos, ¿no? A aquellos que estaban ocupando allí el predio. Y en la mayoría de los casos, ese subsidio es mayor al sueldo que cobra la policía. Ahí lo que yo siempre digo, uno tiene que ver cómo se lo da el subsidio, pero digo, para mí lo más importante es el mensaje. ¿Qué mensaje le llega al grupo motorizado que está acá, que le han tirado piedras, que en algunos casos están cortados, cuando tiene que ir a desalojar un predio, que sabe que las personas que lo están tomando le están dando un subsidio por usurpar, por cometer un delito? Entonces, yo de nuevo, insisto, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos darle a la policía, en este caso, que trabaja con muchísimo profesionalismo, la verdad que arriesgando su vida? Es un tema de mensaje. A mí me enorgullece la policía que tenemos, porque lo vi su accionar y lo vengo viendo hace mucho tiempo y lo destaco. Pero también me pone triste el mensaje que también se les da a ellos, ¿no? Porque hace 95 días que están a la intemperie, los policías con fríos, dejando todo, y ayer llegó el mensaje de que iba a haber un subsidio para evitar que se tomen tierras. Claro, entonces, para desalentar. Los violentos, de nuevo, los violentos van a ser, y tienen banderas políticas porque son los mismos que hoy están marchando, esos violentos van a hacer uso y abuso de las personas con necesidades, en la línea de pobreza, con necesidades. ¿Para qué? Para conseguir algún rédito político o económico. Y esto es lo que creo que va a alentar, en vez de desalentar la toma de tierra. Si bien aclararon que es para un grupo reducido, una cantidad específica presupuestaria, esperemos que así sea. Esto lo que va a alentar para mí es que se siga usando a las personas con necesidades, que eso es lo que tenemos que separar. Los que tienen necesidades puntuales de los que no. Eso hizo la mesa interministerial a partir cuando se involucró. Pero la toma arrancó mucho tiempo antes. Guido, estamos acá con Félix Lonigro, constitucionalista, que lo quiero sumar a esta charla que estamos teniendo, que me parece muy interesante esto que vos marcabas del mensaje, ¿no? Y Félix, es lo que nos quedaba pendiente de la charla que teníamos. Guido hizo referencia al mensaje que se le da al laburante, al policía, al vecino, y cuán importante es esto a la hora de cumplir con el derecho a la propiedad privada que vos estabas marcando recién, ¿no, Félix? El mensaje del gobierno de otorgar un subsidio a aquellos que no usurpen es subsidiar para no cometer delitos. Yo creo que todos los habitantes tenemos el derecho a ser subsidiados para no cometer delitos, entonces. Se afectaría al principio de igualdad, porque ese es un mensaje tremendo
que se le está dando también a la sociedad. Estén cerca de delinquir, sean peligrosos para la sociedad y por ahí van a recibir un subsidio para que no delincan. Esto es un mensaje que baja del gobierno. Otro mensaje que bajó del gobierno es la intervención, como decíamos hoy, de los funcionarios en el caso de Echeverre. Sí. Y por otra parte, decía recién Guido, hay que distinguir entre los que son violentos de los otros. Pero la realidad es que aún aquellos que tienen necesidad, si usurpan, cometen el mismo delito. Lo que pasa es que después es la autoridad la que tiene que separar la paja del trigo para saber en todo caso a quién ayuda a tener una vivienda digna. Los usurpadores más violentos son los que justamente no tienen tanta necesidad, son los que comercializan terrenos, lotes, casas después que construyen. Ahí es donde la autoridad tiene que poner bien el ojo para distinguir. Claro. Pero dejemos un mensaje en claro. Aún habiendo necesidad, la usurpación sigue siendo delito también. Claro. Porque no es que el delito se comete, se tipifica cuando cuando no existe necesidad, y si existe necesidad queda como subsanado. No, no es así, ¿no? Claro. Guido, ¿estás de acuerdo con esto que plantea Félix? Sí, totalmente. Yo ahí de nuevo vuelvo a insistir que esto lo que hizo la mesa interministerial fue separar las personas que tenían una necesidad, que estaban cometiendo un delito, pero había que entender por qué en un momento así estaban en ese lugar, de los que estaban haciendo uso y abuso. Pero no, yo creo que no, el mensaje, a mí me preocupa el mensaje al vecino del presidente Perón, al vecino de Villa Numancia, de San Martín, que no querían ir a trabajar por miedo a que le tomen el terreno, y que también son laburantes, porque en un momento, les quiero decir, uno de los terrenos se lo tomaron a Vilma Enríquez, una persona que no tenía la plata necesaria para pagarse un abogado, y le pidió al Estado que por favor lo ayude a alambrar su casa, y le pidió comida para sus animales. Entonces, la verdad es que me preocupa mucho el mensaje a estos policías que están despiertos hace varias horas, que nos cuidan a todos nosotros, que se le dé un subsidio a una persona que esté cometiendo un delito, ¿no? O porque no lo cometa, porque en definitiva, propiedad privada, usurpar una propiedad privada es un delito, robar un auto, de nuevo, cualquier cosa, pero digo, me preocupa eso, me preocupa sí, el mensaje, queda claro. Y que personas con necesidad. Queda claro la diferenciación que estás haciendo, ¿no? Porque también es interesante escuchar lo que decía recién Félix. Guido, muchas gracias. Nos alegra que estés más tranquilo también. Te mandamos un beso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, interesante lo que planteabas recién, Félix, porque es cierto que uno no puede estar ajeno a mirar la necesidad, pero eso no tiene que nublar la cuestión de que ante una necesidad, igual un delito nunca es una respuesta, ¿no? Son cosas diferentes. Van por carriles totalmente diferentes. Si no, de lo contrario, estamos admitiendo la adopción de medidas, las vías de hecho, o hacer por mano propia lo que uno considera que es justicia. Las autoridades, el Estado, que en realidad es producto de la necesidad del hombre de vivir en paz y organizadamente, porque el Estado es la organización política precisamente, y los gobernantes son quienes en nombre del Estado tienen que hacer posible que esto sea así. Y los gobernantes justamente tienen que tomar todas sus obligaciones, y entre ellas están las de tratar de asegurar la vivienda digna, que no es para todos, sino que lo que tienen que hacer en todo caso es crear las condiciones, generar algún tipo, en lugar de subsidios, generar, por ejemplo, trabajos o facilitar créditos, lo que sea. En todo caso, habrá que poner a un equipo de gente a trabajar para ver cómo se asegura la vivienda digna, por un lado, pero por otro lado también es función de las autoridades brindar el servicio de prevención y de justicia. Así que, de alguna manera, todo tiene que ver con la autoridad, y la misma autoridad tiene que separar lo que significa. Por un lado, preservar la propiedad privada y decir, no se puede usurpar, esto lo vamos a defender a los propietarios, y por otro lado decir, vamos a tratar de beneficiar a aquellos que tienen necesidades, adoptando políticas que tiendan a eso. Ahora, hablas de la autoridad, te pido un minuto, Félix, porque está Gustavo Carabajal también aquí con nosotros para hablar de qué pasa con los detenidos del día de hoy. Caraba, buenas tardes. Buenas tardes. 39 detenidos, algunos ya van a comenzar a ser liberados. Me dicen que de los 39 efectivamente se va a convertir en detención, por ahora es una aprehensión de urgencia, van a quedar efectivamente detenidos 10. Y acá lo que había que profundizar, Eleonora, es el tema de lo que constituye una asociación ilícita. Porque acá vos tenés bandas, tenés 3 tipos de bandas que intervinieron en la toma
de los terrenos de Guernica y me consta porque tuve acceso a parte del expediente de lo que fue la investigación judicial y había 3 líneas de investigación. Primero, y vos tenés 3 grupos bien definidos. Primero, aquellos integrados por punteros políticos desde la izquierda, del peronismo radicalizado, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de mucha gente que no tiene acceso a la vivienda y convocan a toda esta gente para ir a tomar el terreno. Ahí están los punteros que se quedan también con muchos de las parcelas que fueron dividiendo en estos casi 100 días aquellos que ocupaban justamente el terreno. Después vos tenés también los delincuentes, propiamente dicho, que son los que se dedican a vender parcelas de estos terrenos tomados, los ofrecen a través de internet. Ahora, Caraba, hay 2 detenidos. Sí. Y después tenés un tercer grupo, que son aquellos que se dedican a directamente participar en todas las tomas y sacar beneficio mediante el cobro de subsidios, estando en la mayor cantidad de tiempo que pueden, cobran un subsidio y se van, a modo de extorsión. Ahora, ese 3 tipos de bandas que vos estás marcando muy bien, lo estás distinguiendo muy bien, Caraba. Digo, en lo que hablábamos recién aquí con Félix Lonigro, que él decía, bueno, es rol de la autoridad ahora separar la paja del trigo y fijarse, bueno, quién hizo qué, para ver si después son o no merecedores de alguna otra cuestión o ayuda del Estado para ver si en algún momento logran su vivienda. Digo, ¿las autoridades pueden distinguirlos tan bien como lo está distinguiendo vos? Sí, a partir del censo. Acá se hicieron por lo menos 3 o 4 censos en este terreno. Se determinó que el 20%, por ejemplo, uno de los datos, ¿no? Se determinó que el 20% de la gente que estaba ocupando era extranjera. 2 de cada 10 que estaban en ese terreno eran extranjeros. Pues el resto era toda gente que no era del partido, por ejemplo, que no era del presidente Perón, sino que vino de otros lugares, Quilmes, La Matanza, San Martín, Almirante Brown. No era gente que efectivamente se trataba de vecinos que vivían en la zona de Guernica y aprovecharon la oportunidad y fueron a ocupar el terreno. No, la mayoría, muchas de las personas que estaban tomando este terreno era gente que venía de afuera me refiero de otros partidos. Y sí, en los distintos censos que se hicieron, se determinaron estos 3 grupos también y también de dónde venían. Y algo muy importante también para destacar, Eleonora, acá en estos 4 censos se determinó quién efectivamente necesitaba la vivienda y quién no, como lo marcaba recién el doctor Lonigro. Ahí se determinó el perfil de la gente que estaba tomando. Hay mucha gente que de repente no tenía nada que ver con estas bandas delincuentes, sino que aprovecharon la situación, se fueron retirando, a tal punto que me contaban que hoy, cuando irrumpió la policía en este lugar, encontraron mucha menos gente de la que habían censado la última vez. Te estoy hablando hace casi 15 días, cuando se había realizado el último censo. Claro. ¿Por qué? Porque mucha gente ya fue cobrando plata y se fue retirando. A esos que se retiraban, los del grupo duro de la toma los marcaban como traidores. Es más, hoy, cuando la policía irrumpe, no encontraron armas de fuego, pero en su momento a mí me dijeron que dentro de la toma había algunos usurpadores que tenían armas de fuego que usaban para amedrentar y coaccionar sobre aquellos que no querían quedarse. Caraba, bueno, vamos a seguir, por supuesto, con esto. Tenés muy buena información de cómo fue la toma en general y cómo están organizados internamente. La seguimos en un ratito porque hablábamos recién aquí con Félix Lonigro y también con el vecino allí de Guernica de lo que generó este anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El subsidio de 50.000 pesos por mes durante 6 meses, puede ser hasta 300.000 pesos, para desalentar la toma de tierras. Bueno, quien demostró su enojo a través de la cuenta Twitter, de la red social Twitter, fue Martín Yesa, intendente de Pinamar, que está en línea. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eleonora. Un cariño a todos los que nos están viendo desde Pinamar. Gracias, Martín, por atendernos. Bueno, aquí estamos viendo también el tuit que escribiste en el día de ayer, con mucho enojo, ¿no? Vos decís, me sumo a lo que menciona Horacio Rodríguez Larreta, no se trata además de solo mencionar que se está a favor de la propiedad privada, que es lo que recién nos explicaba muy bien aquí Félix Lonigro, sino que hay que tomar decisiones, invertir recursos y desplegar las fuerzas de seguridad. La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada mientras se entregan planes sociales a personas que usurpan tierra y luego no los desalojan, sino
que de hecho les dan más plata. Bueno, a ver, hoy se hizo efectivo este desalojo, pero sigue en pie este subsidio de los 50.000 pesos. Bueno, mira, en primer lugar, Eleonora, te agradezco la oportunidad y para ser claro, en Sí. Pinamar, porque creo que hoy, cuando estamos en tiempos de crisis, es muy importante, cuando había una frase, creo que era de Oscar Wilde, que decía que hablar es donarse al malentendido. Entonces, para contextualizar y tener un idioma común sobre las cosas de las que vamos a hablar. En Pinamar, yo como intendente en estos 5 años realicé 275 desalojos de usurpaciones. Es decir, 275. más de un desalojo de usurpaciones por semana. Desde mi primer día como intendente ya hice un desalojo de usurpación. Más de un desalojo por semana desde que asumí como intendente de Pinamar. Pero desde que asumí como intendente de Pinamar, entregué más de 300 lotes también. Son cerca de 350 lotes y en paralelo tramitamos 550 escrituras sociales en Pinamar para familias que tenían problemas de regulación dominial. Es decir, se puede trabajar profesionalmente el acceso a la vivienda. Dicho esto, para ahora ir al problema de la polémica, es un problema de la política argentina de los últimos 30 años, la vinculación y la relación que tienen con el derecho a la vivienda y puntualmente con las usurpaciones. Se generó un estigma alrededor del cuidado de lo que es el derecho a la propiedad. Recién lo explicaba el doctor Lonigro. El derecho a la propiedad nace, es más, incluso hay países que son comunistas que tienen propiedad privada, porque la propiedad privada nace fundamentalmente para organizar que la gente no se mate a palos para tomar lo que le pertenece a otro. Claro, para organizar, perdón Martín, digo, para organizar la sociedad. Lo quiero sumar a Félix también a esto, porque recién lo mencionaste y me parece interesante esto que estás mencionando. Yesa dice, incluso hasta en sociedades... de la sociedad moderna. Claro, claro, es así, ¿no, Félix? Es así. Los países comunistas que basan su teoría en la inexistencia de la propiedad privada ni siquiera lo pueden cumplir, porque efectivamente la propiedad privada lo que hace es organizar, es ordenar a la gente. Por supuesto que el concepto de propiedad privada de mitad del siglo XVIII no es el mismo que existe ahora. Hay un concepto de la necesidad de una función social de la propiedad. Pero el hecho de que la propiedad tenga una función social tiene que ver con lo que el Estado puede hacer con la propiedad pública para facilitársela a los que la necesitan, pero no ir detrás de la propiedad privada de los particulares, porque esto es un error conceptual que tiene alguna izquierda en la Argentina que cree que la propiedad privada es un robo, como lo manifestaban algunos socialistas o algunos comunistas en alguna época. Entonces, es absolutamente necesario que la autoridad tenga claro que esto es así, porque si no, si la misma autoridad alienta este tipo de conductas, lo que se va a producir en un país es un efecto indeseado. Es que no va a haber inversiones. Claro. Nadie va a venir a la Argentina a poner un peso y eso va a generar consecuencias económicas. Claro. La propiedad privada casi que está vinculada con la seguridad jurídica en la Argentina. Mira, es interesante este punto que marcas. Martín, lo que decía recién Félix, ¿no? Es importante el mensaje también que se dé desde el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y vos lo marcabas también en tu cuenta de Twitter. ¿Vos creés que es un mensaje ambiguo el que se está dando hoy? Lo primero es un mensaje que, por supuesto que es un mensaje con el que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué creo que es esto, Leonora? En las últimas 2 semanas escuché mucho una expresión con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Estamos teniendo una dificultad con la comunicación, con Martín Yesa, intendente de Pinamar. A ver, Martina, si te podemos escuchar ahí. No, lo perdimos. Bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación, ¿no? Pero este mensaje ambiguo, digo, es importante escuchar la voz de los intendentes. Ayer hablábamos con el intendente de 3 de febrero también, digo, porque en definitiva, si el mensaje es ambiguo, es mucho más difícil el trabajo también para el que tiene que cuidar esa tierra, y sobre ¿no? todo para el intendente, que en realidad muchas veces no tiene el manejo de la policía. Claro. Es necesario ahí entender que la policía depende de la provincia, que a veces el intendente no puede, no tiene mucho poder de imperium. Justamente él decía que habían logrado desalojos, pero con la colaboración seguramente de la policía provincial.
Y entonces hay una suerte de impotencia muchas veces por los intendentes. Y esto que también decía, o lo que se viene diciendo todo el tiempo respecto de la confusión que hay dentro de los usurpadores entre aquellos que tienen o no Sí. más derecho, más necesidad, y la connivencia con las autoridades, es exactamente lo mismo que pasa con las barras bravas. O sea, se sabe que están ahí, se sabe que delinquen, y sin embargo, o con el narcotráfico, que todo el mundo dice que es necesario erradicarlo y demás, pero ¿cuántos son los funcionarios que por ahí están enganchados con eso? Entonces, se mezcla todo, se mezcla la ilegalidad, se mezcla la política, y todo esto se convierte en una suerte de gran cambalache, donde todo sirve, donde todo vale, y los gobiernos que tratan de poner un poco de orden en esto, en una sociedad en donde hay un 50% casi de pobreza, Sí. y un estado de necesidad tan profundo, cuando viene un gobernante que quiere decir, bueno, vamos a limpiar todo esto, vamos a poner las cosas en orden, lo que de pronto por ahí pasa es que ese gobernante es tachado de insensible, de fascista, qué sé yo. O sea, me parece que tenemos muchos conceptos tergiversados en la Argentina, y a lo mejor es porque las autoridades no hacen lo suficiente para divulgar cómo deben ser esos conceptos, y en la educación. O sea, desde chicos nos tienen que enseñar Claro. el tema de la propiedad, y no solamente de la propiedad, de salvaguardar el ejercicio de los derechos en general, no solamente el derecho. El derecho a la propiedad es uno De los tantos, claro, que están claro. resguardados por la Constitución. Claro. Y también entender que la propiedad, de pronto, no es un derecho absoluto, porque el Estado se puede quedar con la propiedad de los particulares, pero para eso necesita o una sentencia judicial o un proceso de expropiación. Si hay una Que es algo que expropiación, hemos visto en la Argentina, ¿no? y bueno, la misma Constitución lo admite. O sea que la Constitución no le da a la propiedad un sentido absoluto. Pero esto que está pasando y que pasa aquí es muy fácil de resolver. Con decisión también, digo, decisión política también, Félix. Ahí retomamos comunicación con Martín Yesa. Martín, ahora sí, te volvemos a escuchar. Nos quedó trunca la conversación. Perdón, Eleonora. No. Sí, perdón. No. Internet en tiempos de COVID. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, lo que te decía, Eleonora, mira, el punto es, si fuera una situación excepcional, la del subsidio, y eso lo explica el gobernador y dice, miren, intentamos por todos los medios, lo tenemos que resolver y no va a volver a ocurrir. Esa es una situación, ¿no? Y cualquiera de nosotros podría estar perfectamente en desacuerdo con el mecanismo con el cual se resolvió. Ahora, ¿cuál es el plan de acá hacia el futuro? Ayer me pasaba con un colega tuyo, Leonora, Sí. que me decía, bueno, pero se está tratando de generar un efecto de que hay un problema con la propiedad privada en la Argentina. No, me dice, no son tantos los casos. Le digo, mirá, te sigo la lógica. Que sean pocos los casos y que el Estado no se pueda ocupar es más grave todavía. Claro. Es mucho más grave todavía. Y recién veía lo que decía el doctor. Sí, ciertamente, es más, si vos cuando revisás la norma, los intendentes no nos tendríamos que hacer cargo de la salud, no nos tendríamos que hacer cargo de la seguridad, no nos tendríamos que hacer cargo de una parte de la educación, no nos tendríamos que hacer cargo de una parte de la asistencia social, no nos tendríamos que hacer cargo de un montón de cosas los intendentes, pero igual los intendentes nos hacemos cargo. Entonces ahora también se estableció como un hecho natural de la política que como existe desigualdad, cualquiera que va intenta tomar una tierra. Y yo te puedo asegurar, Eleonora, hoy a la mañana fui a visitar a una vecina, Alicia. Le pregunté a propósito, le digo, Alicia, ¿hace cuántos años que vos estás esperando para tener un lote? Me dice, y yo, Martín, me anoté desde hace 35 años que me anotaba. Y bueno, salí el año pasado adjudicada acá en Pinamar. Tenemos un consejo de la vivienda. O sea, estuvo 35 años, perdón, Martín, de 35 años Por estuvo supuesto. esperando. Digo, es importante este ejemplo que está dando porque... Trabajadora, no estamos hablando de la oligarquía, porque también te Claro. dicen, vos te querés congraciar con la oligarquía. No, ¿qué oligarquía? Claro. Yo soy de Pinamar. Claro, bueno, soy de pero acá. digo, es importante porque ahí estamos poniendo el nombre de Alicia, el ejemplo de Alicia, y cómo este mensaje le llega a Alicia, que estuvo 35 años esperando. Por eso digo que este es el país del revés. Te invito, Martín, y a Félix también, a ver lo que sucedió en La Plata, en la municipalidad de La Plata, porque hubo un intento de toma allí también, ¿no? Así también conversamos de eso. Ahí vemos cómo intentan entrar. Miren la cantidad de gente que había allí. Este es el playón de la municipalidad. Es la explanada, es la parte de atrás. Y ahí están, ¿no? Los efectivos tratando de frenar a estos manifestantes de Barrio de Pie,
de la CETEP, de la corriente clasista y combativa. La CETEP es la organización de Juan Grabois, ¿no? Están allí estos efectivos intentando frenarlos porque querían ingresar a como dé lugar. Digo, esto también tiene que ver con los mensajes ambiguos, ¿no, Martín? Hay una parte de la política que piensa que está por encima de todas las cosas. Bueno, primero mi solidaridad con Julio Garro y con todos los vecinos de La Plata. Encima ahí hay un montón de gente que ni siquiera es de La Plata, no tiene nada que ver con La Plata. Nosotros en Pinamar también nos ha pasado. Te mandan gente de otros lugares, de organizaciones hiperpolitizadas, financiadas por partidos políticos, con sistemas de planes sociales. Es algo que ya lo sabemos todos, Eleonora, además. Entonces este es el problema. Como existe una parte de la representación política que siente que pertenece a una clase, que es la clase política, pueden hacer estas cosas y lamentablemente nos vemos ante la obligación, sobre todo los que somos representantes de Juntos por el Cambio, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la grieta. Los que somos representantes Juntos por el Cambio estamos muy preocupados por esta situación, fundamentalmente porque hay una crisis de valores. Lo que se está generando es una crisis de valores que no vamos a permitir que se pongan en cuestionamiento. Y si intentan cuestionarlos así por la fuerza, como hacen las personas que no creen en la democracia, como hacen las personas que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en las personas que piensan diferente, intentan imponerse por las armas, intentan imponerse por la violencia, intentan imponerse por la fuerza. Eso es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y sentimos que tenemos que representar en la Argentina. Claro. Y por último, Eleonora, lo que más me preocupa, yo soy intendente. Yo me ocupo de las cosas, no soy un comedor. O sea, veo esto y la verdad que no puedo más que solidarizarme con Julio Garro. Es una situación de mucha impotencia. Los intendentes estamos trabajando todo el día, no somos comentaristas de la realidad. Los intendentes defendemos realmente la propiedad privada. Yo lo escuchaba a Julio Garro. Julio este año tuvo 60 intentos de usurpaciones. Sí. Yo hice 275 desalojos en estos 5 años. Sí. Este año prácticamente 35, 40 desalojos, usurpaciones. Esto ya te despido, Martín, pero digo, esto también indica estos números que vos estás hablando, 275 desalojos en Pinamar y los 60 que hablabas de Julio Garro, que no son casos aislados, ¿no? Y que por eso estamos hablando de esto, lamentablemente, en la Argentina. Muchas gracias, Martín. Por favor, un cariño, Leonora, y por eso no es un tema de decir solamente que se está a favor de la propiedad privada para resolver el problema de lo mediático. Acá hay una grave confusión de la gente que cree que es parte de la clase política, que piensan que los problemas son problemas mediáticos, no que son problemas de la realidad. Tal cual. Y la realidad es que se terminan convirtiendo en problemas mediáticos porque son problemas de la realidad. Hay mucho para trabajar y le pido a todos los ciudadanos que no bajen los brazos, que tenemos que mantener la paciencia y la tranquilidad para sostener el Estado de Derecho y que naturalmente somos muchísimos los que no vamos a ceder ante este tipo de presiones ni ante los violentos. Hasta allí, Martín Yesa, intendente de Pinamar. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo, porque me quiero ir de aquí a Entre Ríos, ¿no? Y tenemos que hablar también del desalojo que pidió la jueza en el caso de la familia Echeverre. Allí vamos a hablar con un colega, un periodista malatesta de Entre Ríos, que está en línea en este momento. Ahí está, tenemos imágenes en vivo de lo que está sucediendo allí en este momento. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Así es, aquí estamos en vivo, en este momento mostrándoles, he priorizado esta imagen, que es la protagonista a esta hora, hace como 1 hora y media más o menos, ya se ha montado este operativo policial que ha incluido este gran cordón de efectivos de distintas áreas o direcciones de la policía de Entre Ríos que están custodiando el camino de ingreso a la estancia Casa Nueva y donde dentro, como decía, hace 1 hora, antes del operativo que se está montando, se comenzó ya con las diligencias para ingresar al establecimiento, al casco principal de esta estancia y allí notificar a Dolores Echeverre y a los integrantes del Proyecto Artigas de esta orden de la justicia, lo que ha resuelto la jueza esta mañana en la audiencia de apelación, donde fundamentalmente destacamos ha pedido el desalojo o en este caso la restitución inmediata de este establecimiento a quienes son los propietarios de la Margarita Sociedad Anónima. Estamos hablando en este caso, según lo que ha analizado la jueza, lo que respecta a no solamente Leonor Marcial, sino también a los 3 hermanos varones Echeverre, quienes están esperando aquí afuera
a Sí. que justamente termine el procedimiento por parte de la policía. Está encabezando el procedimiento el jefe de la policía de Entre Ríos, que ha llegado desde la ciudad de Paraná, para poder garantizar que se cumpla efectivamente con lo que ha dispuesto la justicia esta mañana más temprano. Damián, entonces los pasos de aquí en adelante son, ahora se ingresó al casco, se notifica la decisión de la jueza, digo formalmente, para ver si pueden salir de forma voluntaria, que es lo que supuestamente dijo Juan Grabois que iban a hacer, pero Dolores Echeverre dijo que la tenían que sacar muerta de allí. Efectivamente, eso es lo que dijo, además lo que en un comunicado textual se pudo leer. Por eso lo que ahora imaginamos está ocurriendo es no solamente esto, tal vez una resistencia por parte de los Dolores a dejar el lugar, sino que también lo que quiero destacar es que el operativo demora mucho tiempo, porque no solamente se trata de desalojar a las personas que se encuentran en el interior, sino que también se tiene que hacer un relevamiento de todo el lugar. Es por eso que también dentro de los efectivos que ingresaron al casco de la estancia se encuentran integrantes de la División de Criminalística, quienes hacen un relevamiento de toda la estancia para comprobar que se encuentra todo en buen estado o en no estarlo. También hacer un relevamiento de todo esto, más la identificación de todas las personas que se encuentran en el lugar, que sabemos que son unas cuantas, si bien anoche, en la madrugada y durante los últimos días, algunas personas ya comenzaron a retirarse del lugar, todavía permanecían allí, se calcula entre unas 30 y 40 personas que forman parte de la compañía de Dolores Echeverre durante toda esta estadía dentro del establecimiento Casa Nueva. Recordemos que desde el 15 de octubre que se encuentran aquí, desde ese mismo día ya estaba la policía aquí interviniendo y hace una semana, el miércoles pasado, llegaron los hermanos Echeverre junto con una gran cantidad de personas a realizar un acampe que ahora ha cobrado como otro color, otra forma, ya que se han desarmado algunas estructuras que habían instalado para poder liberar la zona a pedido de la policía y fundamentalmente ahora garantizar este operativo que se está... Ay, perdimos comunicación con Damián Malatesta, que está trabajando allí, es periodista del 11, está en Entre Ríos. Eso que están viendo, esa imagen, es el cordón policial que está en la puerta de la estancia de los Echeverre. Este es el momento en el que Patricia Bullrich, ustedes vieron esta mañana, estaba con los 3 hermanos varones Echeverre y con Leonor, Marcial, la madre, escuchando la resolución de la jueza de esta mañana, cuando ordenó el desalojo en el día de hoy, que tiene que ser de día, son las 5 de la tarde. Grabois dijo que sería antes de las 7 de la tarde, así que veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Está con información con respecto a quién es esta jueza que tomó esta resolución en el día de hoy, en donde todo el país estuvo allí escuchando su audiencia. Paz Rodríguez Niel, que está aquí con nosotros. Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? Bien. Sí, efectivamente, un fallo que fue muy duro, si bien es una medida cautelar lo que dicta la jueza. A ver, ¿de qué estamos hablando? Recordemos que la familia Echeverre se había dirigido en primera instancia pidiendo el desalojo y el juez Flores le había dicho que no. Así empieza este proceso. Entonces, ante esa decisión, lo que hacen es apelar junto con la Fiscalía. A la apelación es lo que resuelve ahora esta jueza, que es jueza de un tribunal colegiado, pero resuelve ella sola, porque así lo dispone la ley, ella sola resuelve esta apelación. Resuelve la apelación y lo que hace es sí ordenar la medida cautelar y disponer, como bien estaba contando Damián, que se haga de inmediato el desalojo y se restituya a las Margaritas la estancia, el campo. Claro. Puntualmente a la madre de la familia Echeverre, como bien decíamos. A Leonor. Antes de meternos con el fallo, Sí. Paz, para que nos expliques bien qué Sí. determina el fallo de esta jueza, contanos quién es la jueza María Carolina Castaño. La jueza María Carolina Castaño es una jueza de Entre Ríos, es jueza provincial, que ha hecho toda su carrera en la justicia local, recorrió todos los cargos del escalafón, empezó como practicante, lo que como se llama meritoria, dentro de la justicia. No tenía, al menos no conocidos, lazos con la estructura judicial en Entre Ríos. Ella empieza, de hecho, a trabajar en un juzgado civil a partir de saber que había una vacante como practicante, es decir, ad honorem. Y a partir de ahí empieza toda su carrera judicial. Ahora tiene 50 años, no se le conoce tampoco militancia política, tampoco a ninguna agrupación, salvo la Asociación de Magistrados de Entre Ríos. Siempre ha sido de un perfil muy bajo. En ese camino de la carrera judicial,
Ella llega a ser fiscal y después fiscal coordinadora, concursa para esos cargos. En realidad ya concursa para ser empleada, porque en Entre Ríos la carrera judicial requiere concursar desde el inicio. Y finalmente integra entonces este tribunal, el Tribunal Superior de Apelaciones de Entre Ríos, donde tiene este caso, llega así este caso. En cuanto a su carrera académica. ¿Ha tenido casos tan resonantes como este? Ella ha tenido casos resonantes, pero dentro de la justicia y dentro de lo resonante para la provincia de Entre Ríos. Claro. Nunca había tenido un caso que la llevara a semejante exposición nacional. Ahí vemos algunas de las causas más resonantes que ella tuvo. Rechazó un juicio abreviado, esto hace muy pocos días, en un caso de enriquecimiento ilícito contra un exdiputado. Aquí los fiscales y la defensa habían acordado un juicio abreviado y el tribunal, integrado con ella también, lo rechaza. Es jueza además de un caso de desvío de fondos, que esto está en trámite, de contratos truchos en la legislatura provincial. Es una causa que, como te digo, se está tramitando ahora. Y tal vez lo más interesante es que tiene para fijar fecha de juicio la causa por por hechos de corrupción, no son enriquecimientos, contra el exgobernador kirchnerista Sergio Uribarri. Esta es una causa muy interesante. Está acusado el exgobernador de un supuesto desvío de 24 millones de pesos con los que habría beneficiado a su cuñado. Bueno, esta causa le va a llegar ahora a la jueza Castaño. También tuvo un caso interesante a nivel provincial porque intervino contra un perito balístico de la Corte del Superior Tribunal de Entre Ríos y fallaron en contra en un caso donde se lo acusaba de vender las armas. Mira, acá tenemos cerca a Gustavo Carabajal, que seguramente lo recordará, que de vender las armas que tenían secuestradas por las causas judiciales. Bueno, ese fue un caso muy resonante dentro de la justicia provincial, pero nunca había tenido una causa, por supuesto, de esta envergadura que generara tanto revuelo. Claro. Y la verdad es que su fallo, si bien ella aclara todo el tiempo, esto es una medida cautelar, por ende, naturalmente provisoria y no a es ver, una pero decisión de explícanos eso, fondo. Paz. Digo, es una medida cautelar que lo que indica es esto se tiene que cumplir sí o sí hoy. Claro, el tema es así. Como decíamos al principio, lo que pasó fue que ante esta ocupación, la familia Echevere, los varones, como decías hoy, los hijos varones y la madre, van a la justicia para pedir el desalojo. Al principio le dice que no, el juez Flores le dice que no, entonces insisten con su pedido, apelan y vuelven a pedir esto, piden el desalojo, que es una medida cautelar. No es que la justicia está diciendo definitivamente quién tiene razón. Para dictar una medida cautelar hacen falta básicamente dos requisitos: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. ¿Qué quiere decir esto? No hace falta una decisión definitiva sobre quién tiene razón, pero sí que haya elementos que hacen verosímil el argumento de quien pide la medida cautelar en el desalojo y al mismo tiempo que haya un peligro en la demora. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esta medida cautelar es evitar que el día de mañana, cuando la justicia finalmente le diga, hipotéticamente pensemos que le pudiera decir tienen razón Leonor Echevere y sus hijos, ¿qué pasa si a esa altura ya se dañó tanto, por ejemplo, las instalaciones del campo, que ya perdió vigencia? Claro, esa claro, decisión los final? animales. Claro, la ya es producción. demasiado tarde, ya no se puede reparar. Entonces, para eso la medida cautelar, para el mientras tanto. Pero lo cierto es que cuando escuchábamos el fallo de la jueza, es un fallo muy duro, que habla de violencia en la ocupación, dice que incluso han maltratado a los empleados que estaban en el campo, que a uno le arrancan el teléfono cuando hablaba con Luis Miguel Echevere, habla de que entró gente que nada tenía que ver con el lugar, que además no eran de la provincia de Entre Ríos, con lo cual estaban violando las normas vinculadas con la cuarentena. Es un fallo duro. Además, habla de lo que hablábamos, ¿te acordás la semana pasada cuando mostrábamos los documentos que expone la familia Echevere en contra de Dolores, donde dice está la hubo firma una de sesión? Dolores. Claro, la jueza dice, incluso habla de eso y dice que está rubricado por un escribano. O sea, podría eventualmente después considerarse que eso fue obligada a hacerlo. Bueno, con los elementos que hay hoy, dice la jueza, esta gente debe abandonar el lugar porque le corresponde estar a quienes eran sus ocupantes anteriores, a los dueños de las margaritas. Esto es lo que está diciendo. Y dice que hay que hacerlo ya. O sea, claro, que hay que hacerlo ya. Vamos a sumarlo a Félix Lonigro en esta charla. Paz recién nos contaba lo que decía el fallo de esta jueza, pero bueno, se demoró muchísimo en esta resolución, ¿no, Félix? Lo que pasa es que acá no es un tema de una ocupación como la de Guernica. Acá había títulos discutidos de propiedad respecto de era un tema familiar y evidentemente
los que no estamos con el expediente a la vista y no conocemos, uno de pronto no sabe si efectivamente se dio o no se dio su parte, Dolores. La jueza ahora, a la hora de firmar el desalojo, de terminar el desalojo, seguramente habrá tenido algún elemento más concreto como para decidir que efectivamente esto tiende más a ser una usurpación que otra cosa. Pero para eso habrá que ver, en definitiva, porque, como decía Paz, esto es una medida cautelar. La medida cautelar no resuelve quién es el que tiene razón respecto de la titularidad, si ella tiene derecho a una parte o no. Claro. Eso es otra cosa. Bueno, pero eso lo seguirá en las líneas correspondientes judiciales, por ¿no? supuesto, de la justicia. por supuesto. Pero si efectivamente ella no tiene derecho a esto, ahora lo que se ha hecho es desalojarla para que no haya más daños a la propiedad, como decía también ahí Paz, para evitar mayores riesgos, y es verosímil que esto pueda ser así, pero si efectivamente ella no tenía derecho a esto, ahí hay una clara usurpación igual a la de Guernica, en otro nivel. Pero aun cuando ella tuviera razón, todo esto es una provocación. O sea, más allá de que ella pudiera demostrar que efectivamente tiene un derecho a una parte, meter de prepo a toda esa gente, meter política, me parece que es una provocación también, porque toda esa gente lo que ha hecho es dar un espectáculo siniestro de meterse en una casa, usar los baños, esas cosas se resuelven también a través de la vía judicial. Ahora, esto que dice Félix Paz me parece interesante porque de alguna manera le fue también funcional, más allá del fondo de la cuestión, a Juan Grabois, que puso en agenda lo que dice su proyecto Artigas, ¿no? Sí, claro, la verdad que tuvo una enorme difusión que no hubiera tenido de otra manera si no fuera porque este caso le habilitó toda esta visibilidad. Juan Grabois, que vamos a aclarar, anunció que el fallo lo van a cumplir y que hoy a las 7 de la tarde dejan el lugar. Interesante, alguna otra cosa más desde lo político que dijo Grabois, vamos a revisarlo. Le dijo que le pedía al presidente Alberto Fernández, al gobernador Kicillof también, a los poderes institucionales de la democracia, que dejen de ceder ante el poder fáctico. Ese es el que desestabiliza la política y las recurrentes concesiones no van a calmarlos. Fíjate qué duro está haciendo, lo que está diciendo es, ustedes están del otro lado en este momento. Claro, tal cual. La verdad que es dura. Y también en un momento habla del Ministerio Público Fiscal. Dice que los Etcheverry compraron por lo menos el Ministerio Público Fiscal, porque no le gustó la decisión de esta jueza, pero al final habla de la decisión que había tomado el juez anterior, el juez Flores, que esa decisión sí le gustó. Claro, lo que pasa es que los fiscales en este caso se pronunciaron, al igual el Ministerio Público, como vos bien decís, la Fiscalía se pronunció del lado de Luis Miguel Etcheverry, sus hermanos y su madre. Entonces, por eso él está cuestionando esta decisión, con un pronunciamiento también muy fuerte, pidiendo el desalojo. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen también los abogados porque acá hay varias versiones distintas? Por un lado tenemos a Dolores Etcheverry, que dijo hoy, me sacan de acá muerta. Por otro lado, a Grabois, que parece más calmo en esa apreciación, diciendo nos vamos a ir a las 7 de la tarde, pedimos que se respeten los derechos de la gente que está allí adentro, que los dejen hablar con los medios, que no haya hechos de violencia. Y por otro lado tenemos al otro abogado, que está Boada, que lo que dijo es que van a apelar esta resolución y que esa apelación tendría efectos suspensivos. Bueno, no es esto lo que dicen en la justicia de Entre Ríos, porque lo que está disponiéndose acá es una medida cautelar que tiene que cumplirse ya mismo. ¿Podrán después pedir que se levante la cautelar? Sí, por supuesto, podrán, y podrán incluso recurrir la cautelar. Bueno, recurrir la cautelar, que implicaría un recurso de casación, por cómo funcionan las instancias, tiene alguna dificultad más. ¿Por qué? Porque solamente puedes llegar con un recurso de casación sobre una sentencia definitiva. Una medida cautelar no es una sentencia definitiva. Claro, está bien, que no sería el caso. Claro, ahora bien, ellos podrían alegar es una sentencia equiparable a definitiva por el peso que tiene. Bueno, pero lo interesante es que ese recurso de casación van a tener que presentarlo ante la misma jueza que hoy falló como falló, que tendrá que decidir si admite el recurso y les abre el camino a la casación o no lo hace. Es interesante esto que marcas. O sea, cae sobre la misma jueza. Atención, vamos a meternos después con este tema, esta aclaración que nos estás haciendo, que es muy válida. Paz, gracias. La seguimos en un ratito. Félix, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Por favor, un placer. Súper interesante escucharte como siempre. Vamos a ir a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.